Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que son las funciones vectoriales. Sí, entonces, la definición de una función vectorial, muchachos, pues es muy intuitiva, ¿sí? O sea, básicamente una función vectorial va a ser una regla que le asigna a cada elemento de un dominio un elemento en el rango, pero este elemento en el rango es un vector, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a representar estas funciones vectoriales de esta forma. Y cada componente de este vector, o sea, este R es un vector, ¿sí? Cada componente de este vector es a su vez una función, P de t y H de t, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí, pues, es un vector cuya componente I es una función f, su componente j es una función g, y su componente k es una función h. Cada una de estas funciones está evaluada, ¿sí?, en una variable t, que es la misma variable de la función vectorial. Entonces, básicamente, nosotros vamos a tener un número t en el dominio, ¿sí?, y lo que vamos a obtener en el rango es un vector, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una función vectorial pues puede ser representada por cualquier trío de funciones, ¿no? T cúbica, coma, logaritmo de 3 menos t, coma, raíz de t. Al final, cada una de estas funciones es una de las componentes de un vector. Aquí g pues sería el logaritmo natural, ¿sí? Y h sería la raíz de t. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando de funciones, pues estamos hablando también que una función va a tener un dominio específico, ¿sí? El dominio de la función R, muchachos, va a ser el conjunto de todos los valores para el cual la función está definida. En otras palabras, tenemos que encontrar el dominio de cada una de estas funciones, es decir, esto va a ser el dominio de f, unión el dominio de g, unión el dominio de la función h. Ay, sorry, no es unión, es intersección. Intersección, el dominio de la función h. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos el dominio de cada una de estas funciones, la intersección de ellos, es decir, donde se cumpla para todos, va a ser el dominio de R o de la función general. Por ejemplo, en este caso, el dominio de la función f, pues como tenemos una función algebraica, ¿sí? Es cualquier punto, ¿no? O sea, no tiene restricciones, entonces sería de menos infinito a infinito. ¿Sale? Luego, viendo el dominio de la función g, pues nos vamos a fijar que, como estamos hablando de un logaritmo, lo que está dentro de g debe de ser mayor a 0, ¿sí? Entonces, el dominio de la función g va a estar dado por 3 menos t mayor a 0, ¿sí? Esto lo podemos escribir como 3 mayor a t. Entonces, esto va a ser cualquier número menor a 3. Es decir, el dominio de esta función pues va a ser de menos infinito hasta 3, sin incluir. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dominios de dos de nuestras funciones. Vamos a ver cuál es el dominio de la tercera función, que es la función h. El dominio de la función h, como la función h es la raíz cuadrada de t, pues sabemos que lo que está dentro del radical debe de ser positivo o 0, ¿sí? Entonces, en este caso, pues,
t debe de ser mayor o igual a 0. En otras palabras, podemos escribir este dominio como de 0 hasta infinito. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el dominio de cada una de nuestras funciones. Para encontrar el dominio de la función vectorial R, pues tenemos que hacer la intersección de cada uno de estos intervalos. Es decir, vamos a encontrar los puntos para los cuales se cumplan los tres dominios al mismo tiempo. ¿Sí? Y si nos fijamos, lo podemos aquí hacer así como en la secundaria, ¿no? O sea, vamos a ver cada uno de ellos. El dominio de menos infinito a infinito, pues es toda la recta. Luego, el dominio que va de menos infinito a 3, el 3, y pues es así, ¿no? Y el dominio que va de 0 a infinito, el dominio que va de 0 a infinito, pues es esta parte, ¿no? Entonces, la parte donde los tres se intersectan va a ser desde el 0, que sí está incluido, hasta el 3, que no está incluido, ¿sí? ¿Por qué el 3 no está incluido? Pues porque en el dominio que está en rosa no está incluido, ¿sí? Entonces no lo toca en realidad. Entonces, el dominio de la función R, pues va a ser el conjunto que va de 0 a 3. ¿Sí? En otras palabras, para encontrar el dominio de una función vectorial, tenemos que determinar los dominios de cada una de sus componentes e encontrar la intersección de ellos. ¿Preguntas aquí? ¿Vale? Okay. Ahora, en una función vectorial, se van a poder aplicar los mismos conceptos de límite y derivación que se hacen con las funciones no vectoriales, ¿no? No sé si verlo una vez. Ok, lo voy a mencionar y luego lo vamos a retomar, ¿sí? Porque esto me interesa que lo veamos un poco más detenidamente, pero lo voy a mencionar aquí para poder pasar al siguiente concepto. Entonces, para calcular el límite de una función vectorial, por ejemplo, si tenemos que la función R es f de t, g de t, h de t, ¿sí? Si tenemos nosotros esta función, entonces el límite de R, cuando t tiende a A, pues va a ser el límite de cada una de sus componentes, es decir, el límite cuando t tiende a A de la función f, el límite cuando t tiende a A de la función g, el límite cuando t tiende a A de la función h. ¿Sí? Entonces, el resultado del límite de una función vectorial va a ser un vector, pero ya no va a ser un vector en términos de funciones, sino que va a ser un vector en términos de componentes numéricas, ¿sí? Es decir, el límite de cada uno de estas componentes, pues debe de ser, si es que existe, debe de ser un valor, ¿no? Y entonces el límite de una función vectorial pues va a ser un vector, ¿sí? Para nosotros poder determinar entonces el límite de una función vectorial, pues lo único que tenemos que hacer es primero determinar si existen y si existen, calcular el límite de cada una de sus componentes. Les digo, esto del cálculo de los límites lo vamos a ver en la siguiente clase ya un poco más detenidamente. Lo que me interesa aquí es que veamos lo siguiente. Si el límite de una función vectorial existe, es decir, el límite cuando t tiende a d r de t, si este límite existe y es igual a la función evaluada en A,
entonces se dice que esta es una función continua. ¿Sí? Entonces, la condición necesaria para la continuidad de una función vectorial es que su límite exista y que sea igual a la función evaluada en el punto A. Esto implica entonces, o sea, si esta función es continua, entonces esto implica pues que sus componentes f, g y h también son continuas. Si una de ellas no es continua, entonces el límite de una de ellas pues no va a existir, ¿sí? Y por lo tanto el límite de la función vectorial general pues tampoco existirá. ¿Sí? ¿Está claro esto? Al final, muchachos, son los conceptos bien similares a lo que nosotros veíamos en cálculo, pero ahora lo vamos a trasladar a vectores, ¿sí? O sea, vamos a estar trabajando componente a componente. Bien. Ahora, si una función es, si tenemos nosotros una función vectorial continua, vamos a poder nosotros relacionarla con las curvas en el espacio. Es decir, vamos a poder nosotros utilizar una función vectorial para graficar una curva en el espacio, ¿sí? Si nosotros tomamos, vamos a tener nuestra función vectorial R, que sea f de t, g de t, h de t. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos un punto en el espacio, x, y, z, ¿sí? Nosotros podemos relacionar este conjunto de puntos con cada una de las funciones de la función vectorial. En otras palabras, podemos escribir que x es igual a la función f, y es igual a la función g, y z es igual, y z es igual a la función h. Ahora, fíjense que en este caso, x, y y z, ¿sí? Así como están escritos, no representan un solo punto, sino que representan un conjunto de puntos de acuerdo al valor que nosotros le asignemos al parámetro t. Entonces, si yo tengo mi conjunto si yo tengo mis tres funciones y entonces le asigno al parámetro t un valor, pues con ese valor voy a obtener un valor para x, un valor para y y un valor para z, es decir, voy a obtener un punto. Pero cuando yo varíe el valor de t, cuando lo cambie, pues voy a obtener un punto distinto, ¿sí? A estas ecuaciones se le conoce como ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Entonces, mediante las ecuaciones paramétricas, nosotros podemos representar una curva en el espacio, ¿sí? Aquí el parámetro es t, y pues lo que me están representando estas ecuaciones es cómo va variando o cómo van variando los puntos en el espacio que forman una curva. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos nosotros la siguiente función vectorial. Tenemos que r de t es igual a 1 más t, 2 más 5t, menos 1 más 6t. Las ecuaciones paramétricas que le corresponden a esta función vectorial serían x es igual a 1 más t, y es igual a 2 más 5t, y z es igual a menos 1 más 6t. ¿A qué se parecen estas? Estas ecuaciones paramétricas, ¿a qué les recuerdo? Son las ecuaciones paramétricas que vimos en vectores, ¿no? Bien. En la recta, sí, específicamente son las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. Esta recta pasa por el punto 1,2, menos 1 y es paralela al vector 1,5,6.
¿sí? Entonces, esta función vectorial lo que me está describiendo es una recta en el espacio que pasa por este punto y es paralela a este vector. ¿Sí? Esta ecuación vectorial, pues la podemos escribir, o sea, la ecuación de la recta, la vamos a poder representar entonces en términos de esta función, en términos de sus ecuaciones paramétricas o en términos de la ecuación vectorial que ya conocemos, ¿no? Que sería 1,2, menos 1 más t veces 1,5, 6. ¿Sí? Pero al final se está haciendo, o sea, está representando exactamente lo mismo. No solamente vamos a poder representar rectas en el espacio utilizando funciones vectoriales, también se pueden representar otro tipo de curvas planas. Por ejemplo, si tenemos nosotros las siguientes ecuaciones paramétricas, x es igual a t cuadrada menos 2t, y es igual a t más 1, ¿sí? Y aquí no vamos a tener componentes c, ¿no? Entonces, en nuestra función vectorial, pues sería básicamente t cuadrada menos 2t, t más 1, 0, ¿no? Esta ecuación vectorial, ¿sí? Esta ecuación vectorial, muchachos, pues también se puede representar, o también la podemos representar, perdón, lo siento, también nos está representando una curva en el espacio. ¿Cómo podemos encontrar cuál es la curva que tenemos? ¿Sí? O qué es lo que estaríamos aquí nosotros graficando. Sabíamos que la otra correspondía a una curva, a una recta, perdón, esta curva a qué corresponde. Bueno, pues aquí podemos nosotros verlo de la siguiente manera. Si nosotros, o sea, para graficar esto, pues nosotros tenemos que darle valores al parámetro t. Y aquí pues serían valores arbitrarios, ¿no? Podemos empezar aquí. Entonces, cuando t vale 0, pues la coordenada x va a valer 0 y la coordenada y va a valer 1. Cuando t vale 1, x vale, sería 1 menos 2 es igual a menos 1 y y sería 2. Cuando t vale 2, esto sería 4 menos 4, 0 y y son 3, ¿sí? Y cuando t vale 3, pues entonces tendríamos, que sería 9 menos 6, 3, y y valdría 4. Entonces, si nosotros graficamos esto, fíjense que como z siempre va a valer 0, pues entonces vamos a estar en el plano XY, ¿no? Entonces podemos no graficarlo necesariamente desde una perspectiva espacial porque sabemos que esta curva debería de estar siempre en el plano XY. Entonces, pues más o menos tendríamos algo así. Nuestro primer punto es el 0,1, luego tenemos el menos 1,2, luego tenemos el 0,3, 3, luego tenemos el 1, 2, 3,4, ¿sí? Y si los unimos, pues tenemos algo así, ¿sí? Podríamos darle el valor, otro valor al parámetro, por ejemplo, menos 1, con menos 1 sería, voy a poner aquí arriba, t igual a menos 1, entonces x sería 1 más 2, 3, y y sería 0. Entonces, cuando t vale menos 1, tenemos el punto 1, 2, 3, 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, pues, es una parábola horizontal. Fíjense que esta parábola por sí misma no corresponde a una función. O sea, si nosotros hacemos esta ecuación, y cuadrada es igual a x, bueno, está ahí movida, ¿no? Porque el centro es diferente. Esta no es función, ¿sí? Por la regla de la línea vertical. Pero tomando o representándola vectorialmente,
Entonces podemos representar esta curva que en geometría, o sea, en geometría del plano no es una función, pero representándola vectorialmente, pues sí la podemos representar como una función nada más que vectorial. ¿Ok? Entonces, lo importante de la graficación de las funciones vectoriales es que debemos de unir los puntos según el orden del parámetro. O sea, conforme nosotros vayamos asignando un valor al parámetro, en ese orden se deben de estar uniendo los puntos. Las curvas, entonces, que se representan mediante funciones vectoriales van a tener una dirección. ¿Sí? Esta curva, por ejemplo, va a ir así, en esta dirección. ¿Sí? Y eso va a ser importante cuando estemos estudiando, bueno, cuando estemos ahondando un poco más en los temas de la álgebra vectorial. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes o prestar atención a la dirección de la curva. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a tener aquí una curva que tiene la siguiente trayectoria. Tenemos que R de t va a ser igual a coseno de ti más seno de tj más tk. Sus ecuaciones vectoriales entonces pues van a ser coseno de t, que es igual a seno de t, y z va a ser igual a t. Perdón, ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Vamos a ver entonces pues cómo podríamos más o menos ir graficando o ver qué curva es la que representa esta función vectorial, ¿sí? Nosotros sabemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Perdón, x cuadrada más y cuadrada en este caso sería coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, y esto es igual a 1, ¿sí? Esto pues por la propiedad trigonométrica que ya conocemos. Ahora, esta ecuación x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 me representa un cilindro circular. Entonces, voy a ver si lo puedo graficar bien. Básicamente vamos a tener aquí un cilindro circular. ¿Okay? Este cilindro tiene un radio 1. Ahora, en este caso, la curva va a tener que estar contenida dentro de este cilindro, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo podemos ir representando. Si nosotros tenemos un punto X, Y, Z, este punto se va a ubicar arriba del punto X, Y, 0, ¿sí? O sea, estos puntos X, Y, 0 pues corresponden a los puntos que están aquí en la base del cilindro. Entonces el resto de los puntos pues tienen que estar por arriba de, ¿vale? Y los puntos se van a desplazar, perdón, en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, la curva nos quedaría más o menos así. Déjenme ver si me sale. Tenemos aquí el punto 1,0, es 1,0,0, y entonces la curva subiría así. ¿Sí? En esta dirección. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar esto? Asignándole valores a t, ¿sí? O sea, yo a t le voy a ir dando distintos valores, incluso aquí se le puedo dar valores únicamente positivos, y voy a ir viendo cuáles son los puntos que voy a ir obteniendo. Lo que me va a ir representando esta secuencia de puntos va a ser esta curva que está en rojo, que sube a lo largo de o sube por dentro de un cilindro de radio 1, ¿sí? De un cilindro circular de radio 1, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta curva se conoce como hélice, ¿sí? Entonces,
La ecuación vectorial de una hélice, pues es esta. Esto me da como que la parte circular de la curva, ¿sí? Y el hecho de que el hecho de que la componente K sea igual a T, pues lo que hace es que va a ir subiendo cada vez más. Si K fuera cero, si esto no estuviera, pues lo que tendría sería un círculo, ¿sí? Un círculo de un radio dado. Pero como esto sí existe, entonces la curva que se va a ir formando, pues va a ir subiendo conforme varía el valor de t. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, perfecto. Maestra, Bien, dígame. entonces cuando, por ejemplo, X, Y o Z es una constante, podría decirse que es un plano, como o una parte de un plano. Si cuando X, Y o Z o la componente la componente Y, J o K sea una constante, entonces la curva va a estar sobre un plano, ¿sí? No necesariamente uno de los planos coordenados, eso solo sucede cuando las componentes son cero. Pero, por ejemplo, a ver si me sale esto. Por ejemplo, si tuviéramos que algo así, ¿no? Digamos 2, G de t, H de t. ¿Sí? Entonces vamos a tener un plano que es paralelo al plano, YZ, y este plano va a estar en x igual a 2. ¿Sí? Porque esa es la constante. Y entonces la curva que va a representar, pues tiene que estar sobre este plano. ¿Sí? Va a ser una curva plana. Cuando se llaman curvas planas, son porque, aunque estén en el espacio, la curva se grafica sobre un plano nada más. Cuando tenemos una curva en el espacio, pues es cuando la curva precisamente pues, se puede mover en las tres dimensiones, ¿no? Gracias. Muy bien, déjenme detener aquí la grabación.